ofensiva muy fuerte del fujimorismo, que tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, y que están actuando como una aplanadora, pasando por encima de la institucionalidad y no respetando, digamos, ninguna regla política ya, ¿no? Definitivamente la experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción. El señor Galarreta contará con mi confianza, con mi respaldo, pero también con mi exigencia. He visto en Lucho a un hombre leal y él sabe que gobernar exige decisión. En esta elección se juega el regreso de una mafia que gobernó un tiempo, que más allá de hechos positivos, incluso modelos económicos que no venían de ahí, sino venían de afuera, y que lo defendemos varios, se instauró un estilo de violación de derechos, un estilo de corruptela, de plata que se ha encontrado afuera, Buenaventura Montesino preso. Entonces se empieza a reagrupar. El camino para el regreso de este fujimontesinismo se empieza a preparar. Y esa es la preocupación. La experiencia del régimen fujimorista fue una experiencia nefasta en materia de institucionalidad, de derechos humanos, de corrupción. El fujimorismo de alguna manera ha, si vale el término, ha blindado también a algunos ministros de este régimen, por lo cual la corrupción incluso es hasta ahorita incluso vigente. Volver a hacer que la gente confíe o empiece a confiar en sus autoridades es otro encargo de la señora presidenta Fujimori. Y cómo no, volver a unir a nuestro país. Keiko, no sabía nada de lo que pasaba en Lima. Pero señora Virginia, en Estados Unidos el cuerpo de Reina con la plata que le daba a Vladimiro Montesino, con la plata que se robaban del Estado. Y por supuesto que deben tener unas cuentas enormes, porque Fujimori después con la paleta llena de plata. Pero desgraciadamente existe, por un lado, un efecto de demostración. O sea, senderistas dormidos que pueden haber por aquí y por allá, que empiezan a hacer pintas y entonces da la impresión de que la cosa es mucho más grande. Y además hay gente que también exagera. Lo que había visto un alcalde de un distrito de Apurímac, que dice que los senderistas están pasando por acá y a continuación pide dinero del Foncomún, del Fondo para el Municipio, porque claro, sabe que si dice que hay senderistas, le van a dar dinero. Entonces empiezan a aparecer senderos por todas partes y se crea una falsa imagen, ¿no? Y también hay una prensa mafiosa, montesinista, interesadísima en hacernos creer que el sendero está ya en las puertas de Lima. Obviamente, porque esto tiene relación con los ataques a la Comisión de la Verdad, al gobierno de transición y a este gobierno. El mensaje es: la democracia no funciona, la democracia es débil, la democracia permite que los senderistas hagan esto. Ese es el mensaje, ¿no? Y quieren específicamente liquidar a la Comisión de la Verdad, que va a dar su informe el 28 de agosto. O sea, ellos están usando un hecho real. Entonces, esto está siendo usado políticamente con fines que ya conocemos. Pues no. Digamos, más narcotráfico que sendero. Sin duda. O sea, el peligro principal, y eso es lo que nos está tratando de ocultar el gobierno y el fujimorismo. El peligro principal en el Perú en este momento es el narcotráfico. El narcotráfico está desbordando al Estado por todas partes. En el año 97, el gobierno de Fujimori tuvo que reconocer que habían muchísimos inocentes que habían sido condenados injustamente por terrorismo, por estos tribunales sin rostro. Entonces se forma una comisión con el padre Hugo Erlancier. Esta comisión determinó: no, esta persona no era terrorista y simplemente le dieron una cadena perpetua, un juicio de 30 o una sentencia de 30 años equivocadamente. Más de 500 salieron en el gobierno de Alberto Fujimori. Es otra de las mentiras que se dice ahora. Salieron con Paniagua, con sí, todo. Es muy fácil voltear la historia como a uno le convenga. Salieron con Fujimori. Y esta es una clara demostración de que esos juicios estaban muy mal hechos. En este caso es descarado lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, las presiones desde el Congreso sobre la Fiscalía, sobre el Tribunal Constitucional también son fortísimas. Sobre ese Tribunal Constitucional que tiene que decidir sobre un habeas corpus a favor de Alberto Fujimori. Por ejemplo, sobre ese Tribunal Constitucional que se tumbó la ley que había aprobado la mayoría fujimorista para impedir que algunos congresistas abandonen su bancada, ¿no? Que el propio Kenji Fujimori había criticado. El Tribunal Constitucional anula esa ley y después ellos dieron otra más o menos parecida, pero es una evidente represalia, ¿no? Y además el Tribunal Constitucional es el que decide sobre la constitucionalidad de las leyes que da el Congreso. Y si el Congreso
destituye a los miembros, ¿cuál es la señal que está dando? Correcto. Si ustedes no hacen lo que yo quiero, están como un aplanador y pasando por encima de todo. O sea, además tenemos pues el recuerdo de los años 90, cuando hubo una dictadura y precisamente capturaron el Tribunal Constitucional, destituyeron a 3 miembros del Tribunal Constitucional, capturaron el Poder Judicial, la Fiscalía, compraron a los medios de comunicación, o sea, era una dictadura. Ya tú sabes cómo es eso. Ponen como candidato de Fuerza Popular a fulano y mengano, y los que no han logrado ser candidatos se van con el otro para ver si ellos tienen un poco más de suerte. Entonces, o sea, un líder populista tiene que ser un líder de masa, de eso que le llega a la gente con un mensaje y sabe empatar con la gente. Pero no es que hay como una señora que lee su discurso, que es muy ordenadita y que no se sale del libreto nunca. Es todo lo opuesto a un líder populista de esa característica. Esto de pretender acusar al fiscal de la nación porque no hacen lo que a ellos les parece, que en realidad es un chantaje y es una amenaza por las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, que afectan a personajes encumbrados del fujimorismo, como la misma Keiko Fujimori o el señor Joaquín Ramírez. Y esto en vísperas de que el fiscal vaya a interrogar a Marcelo Odebrecht, ¿no? Claro, sobre los famosos 500. Le están diciendo mucho cuidado, no te metas con nosotros porque nosotros somos poderosos. Y más bien denle duro a nuestros adversarios, ¿no? Quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Rospigliosi. La señora Fujimori, Fuerza Popular, y en otros casos similares no hay lavado de activos. Es evidente, se trata de aportes de campaña electoral que además en el momento en que sucedieron los hechos no había ninguna ilegalidad en la recepción de estos aportes. Yo creo que todo ha sido una campaña de la mafia caviar. Hacer estos reportajes solo es posible con tu apoyo. Sé parte de la resistencia informativa. Súmate a la comunidad huequeña.